ADN nos van a tener al tanto. Gracias, Andrés. Que les vaya bien. Chau. Estamos en País ADN y juntos recorremos los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile. Hay un libro que ha estado sonando en los últimos días que tiene que ver con el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y de hecho su eslogan de campaña, podríamos decir, es el título de este libro: Tiempos mejores, de Jorge Selume, exdirector de la Secretaría de Comunicaciones durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Un libro donde Jorge nos muestra su vida junto al expresidente Piñera durante al menos 5 años, entre el 2017 y el 2022. Como yo les decía, un título que hace alusión al eslogan de campaña del segundo periodo del presidente Piñera, y donde vamos a estar hablando de lo que fue durante ese proceso, ¿no? El estallido social y otros grandes desafíos que tuvo ese gobierno, además de ver cómo se proyecta también un poco el sector del expresidente Piñera luego de su muerte también, que marca, creo, un punto de inflexión. Estamos aquí con Jorge Selume en el estudio. Jorge, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Pia. Gracias por la invitación. Jorge, tienes claro que hemos releído todo el libro buscando claves, ¿no? Aldo, ¿estás en Buenos Aires? Sí, señor. Qué suerte la tuya. ¿Y ya desayunaste un pedazo de ojo de bife o no? No, media luna nomás. Ya. Oye, sí, suerte hasta que se juegue el partido, digamos, después hablamos. Claro. ¿Por qué andamos todos buscando claves en tu libro por estos días, Jorge? No sé, pues, cuéntame tú, ¿qué clave estás buscando en el libro? ¿La de Hermosilla y su rol en la moneda? No, ahí es poco y nada lo que se puede encontrar, porque lo que entiendo yo es que la pega de Luis Hermosilla está muy circunscrita como asesor en el Ministerio del Interior. Y el relato del libro es un relato, digamos, que está en primera persona, un relato de la experiencia desde la Secretaría de Comunicaciones y el segundo piso. Entonces, la verdad que esos son como dos carriles que no se cruzan y por ende poco y nada vas a encontrar de eso en el libro. No sé si es una desilusión o una gratificación para ti eso. No, o sea, que hay lo que ha destacado todo el mundo y también yo es que hay mucha intimidad en el libro, o sea que hay mucho reflejo de lo que fueron tal vez los días más tormentosos de la moneda desde el 73, reflejado en el libro, ¿no? Claro, efectivamente es un libro súper íntimo, íntimo desde dos perspectivas. Por un lado, desde lo que era el día a día en el ámbito de trabajo y también en el ámbito familiar. Entonces, yo diría que es un libro de alta exposición personal. Ahora, creo que detrás de eso hay una intención, o al menos la estuvo al momento de escribirlo, que era tratar de acercar un poco más a las personas que no están muy involucradas en la industria política profesional, cómo es la toma de decisión y cómo se gestiona día a día el aparato estatal, ¿no? Ahora, en el libro también se menciona o planteas tú en realidad sobre las causas del estallido social. Yo creo que ese es uno de los puntos también más críticos y más que se pueden entender a través del libro desde la parte un poco más privada, que quizás desde afuera de la moneda no se vio en ese minuto. Era tanto lo que estaba pasando que quizás cómo funcionó y cómo se vivió esto puertas adentro, podríamos decir, en el Ejecutivo, sin duda es una mirada interesante. Ahora tú planteas que este es un fenómeno que no tiene un análisis claro todavía y que está todavía desarrollándose porque además fue multifactorial. ¿Cómo lo vivieron, cómo lo viviste tú, cómo lo vivieron quienes estaban al interior de la moneda desde ese mismo día viernes, ahí en octubre del 2019? Claro, solo recordar que el estallido del 18 se gatilla 3 semanas después del alza de 30 pesos en el pasaje del transporte público. O sea, de repente la gente se olvida porque existe la sensación de que fue todo mucho más rápido, pero entre medio hubieron alrededor de 20 días entre el alza y lo que fue como el gatillante final. Y efectivamente fue un momento de alta confusión, súper complejo de manejar porque no existía un diagnóstico claro de cuál era la causa, el origen. Como bien tú mencionas, Piedad, era, a mi modo de ver, un problema de carácter multifactorial. Muchas cosas entraban en la juguera y era muy difícil, como se dice en buen chileno, separar la paja del trigo. Gran dificultad al momento de hacer un diagnóstico y diseñar un plan de implementación tenía que ver con que las otras esferas del poder, es decir, el Ejecutivo, los medios de comunicación, etcétera, tampoco tenían un diagnóstico claro. Te diría que en general el grueso de la élite, de quienes dirigen el país, estaban, digamos, dentro de un torbellino
sin un termómetro en la mano que les permitiera diagnosticar cuál era la causa de, entre comillas, la enfermedad que se estaba padeciendo. Entonces, cuando no hay un diagnóstico claro, las estrategias pasan a ser bastante fungibles, es decir, duran poco y nada. Jorge, es muy poco usual, habitualmente en materia de desarrollo periodístico, digamos, contar la intimidad de los procesos más tormentosos de la política chilena, como pasó con la convención, por ejemplo, como pasó con la transición chilena. Es muy, digamos que hay muy pocos ejemplos de alguien que desde adentro cuente la historia y la cuente con tanto detalle, con tanta intimidad. ¿Se te ha sentido alguien, para no decir que se te ha enojado, pero se te ha sentido alguien con lo que contaste en el libro, no? Bueno, si uno quiere darle el gusto a todo el mundo, es mejor poner una heladería que escribir un libro. Eso yo diría como el primer consejo que te podría decir, porque hay de todos los casos. Hay gente que efectivamente no queda conforme como sale retratada en el libro, y hay gente que me llama reclamando porque no sale en el libro. Entonces, esto es como tratar de cuadrar un círculo. También me pasa que a la hora de interpretar el libro hay gente, como por ejemplo el historiador Jocelyn Holt, que en una columna menciona que trato con mucho cariño y lealtad al presidente. Y hay otra gente que considera que de alguna manera su figura no queda muy enaltecida. Entonces, yo creo que el libro tiene muchas interpretaciones, genera sentimientos encontrados, lo cual para mí, más que un problema, creo que es una virtud del texto, porque quiere decir que es un texto que está vivo, que genera emociones, y yo creo que ese es el objetivo del libro, abrir preguntas más que resolver respuestas. Ahora, dicho eso, Aldo, solamente también para puntualizar, esta práctica, digamos, de contar en primera persona dentro de, digamos, de la maquinaria del poder, si queréis decirlo de esa manera, cómo se toman las decisiones o cómo el día a día, es algo que está bastante instalado, te diría, sobre todo en la cultura anglosajona. En Estados Unidos una práctica muy común. En Chile se hacía hasta antes de lo que fue la llegada de Allende y después el golpe militar. Hay alguien muy notable que se llama Arturo Lavarría, que aprovecho de recomendarlo, que fue parlamentario y ministro entre los dos gobiernos de Arturo Alessandri, y tiene 4 tomos muy interesantes que se llaman Chile entre dos Alessandri. Y él hace un ejercicio, yo te diría que en la misma línea, es decir, un ejercicio en primera persona, contando cómo en las tomas de decisiones y también involucrando el factor familiar, su infancia, su relación con sus padres, con su hijo, etcétera. Entendiendo que muchas veces la política y la vida íntima entran en constante fricción. Yo te diría que a mí me tocó ver a muchas autoridades que su vida familiar era realmente dramática. O sea, congeniar la vida pública con la vida privada para un político, yo creo que es una ecuación muy difícil de resolver. Yo por eso también lo abordé en el libro, no quise como poner sobre la mesa un caso mío porque esté muy interesado en transmitirlo. Es más, hasta cierto punto me incomoda, pero consideré que era necesario para poder transmitirlo como un caso, como una muestra de cara a los lectores. Ahora, cuando uno piensa también en el momento particular del estallido, bueno, después también vino la pandemia, en ese sentido enfrentó esos 2 puntos complejos el gobierno del expresidente. Se habla mucho también, y lo hemos visto durante este año después de su muerte, de su carácter, de su forma de trabajar. Tú que estuviste ahí de cerca, las cosas que se mencionan sobre su forma de liderar son ciertas, ya como que se está haciendo también una especie de mito de cómo era trabajar con el presidente Piñera y cómo vio este tema también, porque como tú decías y hablábamos también en el caso particular del estallido social, entre medio se filtró este audio, no sé si nos acordamos de esto de los marcianos, o sea, hubo un montón de cosas que fueron agregándole complejidad, yo creo, al manejo de una situación que ya era compleja. Sí, se podría decir que hubo una serie de condimentos no previstos que alinearon en exceso el plato, y eso sí, le agregó una cuota de complejidad, en términos, si querí, frívolos, porque el subyacente, el problema ya de per se era muy grave. Ahora, habiendo dicho eso, la forma de trabajo del expresidente Piñera o sus atributos como líder, en el libro están retratados en una relación que más que de presidente-asesor es una relación, yo diría, que como de jefe con empleado. Es parte de la intimidad del libro, ese tipo de diálogos que son más... Hay altas dosis de complicidad y de humor. Y yo por lo menos trato de retratar al presidente con sus claroscuros, con sus rasgos de personalidad, con su acierto y también con los errores que sin duda son parte del ejercicio de cualquier presidente. ¿Y por qué hice ese esfuerzo? Porque mi impresión es que cuando surgió el estallido, las instituciones crujieron.
quedaron súper dinamitadas. Y cuando eso sucede, al final del día son las personas las que sostienen la estrategia y los planes y sacan adelante la tarea. Entonces, si fueron las personas las que sacaron adelante la tarea, me pareció que era súper necesario entrar a analizar cuáles eran esos rasgos de personalidad que permitieron sacar adelante la pega. Y sobre todo porque en situaciones extremas es cuando esos caracteres asoman con mayor nitidez. Y yo diría que ese fue el objetivo del ejercicio. Jorge, viste que Mañalich puso de moda la maternidad en los cargos públicos hace poco. Algo supe. Lo tuyo fue la paternidad en un cargo público, y además con trillizos en medio de un estallido. ¿Qué crees tú que van a pensar ellos cuando lean el libro en algunos años más? No me he hecho esa pregunta, pero me imagino, o lo que yo esperaba al menos cuando escribí el libro, era poder generar algún grado de empatía con el ejercicio político. Yo creo que me ha pasado mucho de que gente que ha leído el libro, que estaba en cargos similares al mío y que son de mi generación, es decir, de 40 años, mucha gente leyó el libro y me ha llamado muy agradecido porque creen que el libro transmite mucho la atmósfera que se vivía en esos momentos y también las dificultades de lo que implica estar en el servicio público tratando de empujar el carro cuando la institucionalidad es como un tanque a pedales. O sea, es algo muy difícil hoy día. La crisis de gobernabilidad o la crisis de la democracia es algo que está sucediendo como fenómeno global. Acá hay algo cultural que está atravesando las estructuras del poder. El poder está cambiando, por lo menos en su forma de implementación. Y yo traté de retratar esas dificultades, de humanizar la práctica de la política sin santificarla, no todo lo contrario, mostrando los claroscuros de manera, en algunos casos, bastante cruda. Y yo creo que para el futuro lo que me gustaría, como un anhelo, sería que al igual como mis compañeros de trabajo me han agradecido por retratar esa época, que mis hijos me pudieran entender quizás mejor lo que uno atravesó y por qué estuvo tan ausente en los primeros años de su vida. Ahora, hay un punto importante que tiene que ver también cuando ya tú sales del Ejecutivo y se viene también un proceso posterior justamente a la crisis del estallido social que tiene que ver con los procesos constitucionales. Ahí también hubo un trabajo de parte tuya que es interesante de analizar. Claro, una vez que el gobierno promueve y llama al acuerdo constitucional, el futuro del gobierno en términos de evaluación de legado queda indexado al resultado de ese texto. O sea, y yo creo que eso es algo que todos teníamos súper claro, principalmente el expresidente Sebastián Piñera, que era muy estratégico a la hora de tomar decisiones. Entonces, yo venía hace un tiempo ya hablando con él de la posibilidad de o salir o cambiar de funciones, por lo que comentaba Aldo, yo estaba con trillizos y tenía una hija previa de 2 años. En el Cito Rigor tenía 4 guaguas. Entonces mi situación marital estaba, digamos, atravesando un muy mal momento. Y cuando yo ya llegó a un consenso con él de abandonar el gobierno, el presidente Piñera es una persona que te puede dejar salir, pero siempre te va a dar una tarea. O sea, te va a ir con una marraqueta bajo el brazo. Y como él vislumbraba que el proceso constitucional iba a ser muy importante, me pidió que yo cooperara desde la sociedad civil a que eso saliera medianamente bien, en términos de lo que yo sé hacer, que son más campañas. Y ahí mi rol, Piedad, como tú mencionas, tuvo que ver con armar la franja de lo que fue el rechazo, junto a otras 3 personas, con el Pollo Miller, Marco Antonio González y Bernardo Fontaine, que fue una pega súper exigente, porque al final del día la franja es mucho más que la televisión. La franja termina como marcando la pauta, como un paraguas de lo que va a ser la campaña, de lo que del tono, del estilo, del eslogan, etcétera. Y como era una campaña que involucraba a la sociedad civil, eminentemente más que los partidos, era la franja ciudadana por el rechazo, también implicó mucha coordinación con una estructura que era muy atomizada, no era algo tradicional, no había un comando físico donde uno se reunía, tomaba decisiones de forma centralizada y luego estas decisiones eran expandidas. No, esto era muy atomizado, entonces era una pega muy de chino, pero la verdad que fue bien gratificante, lo recuerdo con cariño porque fue una campaña que nos tomamos muy a pecho. Oye, Jorge, extrapolando lo que pasó en aquella época y entendiendo que aquel era un gobierno que era segunda oportunidad, en que el presidente estaba en la moneda, que había políticos de larga data que habían hecho todo el recorrido en la democracia después de la salida de Pinochet, y lo que está pasando ahora, que son cabros jóvenes que están recién empezando a administrar el poder. ¿Cuál es el rol de la SECOM, que debe ser el organismo
gubernamental más criticado por los periodistas? Yo creo que la SECOM siempre va a estar al debe. Yo creo que hay un problema estructural ahí. El diseño de la SECOM, sus funciones, sus atribuciones, sus herramientas de trabajo, están diseñadas para una época que ya fue, ¿no? O sea, los desafíos comunicacionales de los años 90 son completamente distintos a los actuales. Hoy día la esfera comunicacional ya no es ni vertical ni estructurada, sino que es horizontal y fragmentada, por ende muy dinámica. Entonces llegar a destiempo yo te diría que es el estado del arte, ¿no? Es una misión bastante imposible. Yo me acuerdo cuando estábamos ahí, que yo le decía a los muchachos del equipo, hoy cada día nos levantamos con 10 problemas nuevos, es imposible abordar los 10. El talento o la gracia está en elegir los 3 que valen la pena. Y esas son decisiones que uno tiene que tomar en un espacio muy reducido de tiempo y con información parcial y no equivocarse. Entonces, siempre va a estar al debe. Y peor aún, te diría, las veces que uno acierta o controla una potencial crisis, nunca nadie se entera, digamos. Esa es como la gracia, digamos. Entonces, los errores son a ojos del público y los aciertos siempre quedan en la privacidad. Ahora, habiendo dicho eso, Aldo, solamente para comentar, yo creo que eso es un problema más allá de la SECOM, creo que un problema del Ejecutivo en general. En alguna parte del libro yo menciono de que la política es como un enchufe que no le hace el toma corriente, es decir, no es capaz de encauzar la energía ciudadana. Y eso es porque la institucionalidad con la cual estamos hoy día está muy desfasada de los tiempos. O sea, uno ve industrias relevantes, por ejemplo, locomoción, conectividad, la banca. Todas han tenido grandes saltos de innovación para poder empalmar con las demandas ciudadanas. La política, pareciera que en los últimos 30 años ha innovado muy poco. O sea, es cosa de ver cómo funcionan los notarios, por ejemplo. Entonces, hay un problema yo creo que estructural, y parte de ese problema estructural yo creo que se visualiza en el libro, y los problemas que están puntualizados en el libro te garantizo que son los mismos problemas que están atravesando el gobierno actual en la gestión del día a día y que va a atravesar el próximo gobierno. Sin duda. Hablando del próximo gobierno, antes de tener que despedirnos, ¿cómo ves tú a Evelyn Matei en un posible traspaso, no ya de banda presidencial, como quizás eventual presidenta, por lo menos pensando en lo que son las encuestas, en que ya oficialmente deja de ser alcaldesa de Providencia, en términos de la capacidad, la forma, en vista de que lo viste desde adentro, ¿cómo te imaginas que podría ser un eventual gobierno de Evelyn Matei? Mira, yo... ¿Cuáles son sus dotes al final? ¿Cuáles son sus fortalezas? Sí, mira, yo he estado pocas veces con ella, la conozco poco, pero lo poco que la conozco tengo la mejor opinión de ella. Creo que es una persona muy capaz, una persona con mucha experiencia, pero más que eso es poco lo que te puedo decir, porque tengo que confesarte, Piedad, de que yo estoy bastante desenchufado del día a día de la política, no estoy siguiendo la política, como que cambié de switch, estoy en otras cosas en mi vida profesional y personal. Entonces, más allá de la opinión que tengo como ella en términos general de atributos, que creo que es muy buena, no sabría decirte, ni siquiera sé cuánto está puntuando en las encuestas, con eso te digo todo. ¿Pero no existiría una posibilidad de volver a ese mundo? ¿De parte mía? No, ninguna. Ya fue, capítulo cerrado. Es que yo, y en el libro lo relato, yo entro accidentalmente a ayudar a un amigo por una primaria presidencial del 2017, que era Felipe Cast. Yo dije, son 6 meses y me voy. Terminé conociendo después al presidente Piñera, que me pidió ayuda para la primera vuelta, y lo que eran 6 meses terminaron siendo 5 años. Entonces creo que ya me excedí por muchos de mis planes originales. Perfecto. Oye, Jorge, ¿y la cosa mejoró? ¿Empeoró en la casa con tanta guagua? No. Afortunadamente la cosa tuvo un repunte notable. Yo soy de las pocas personas que la pandemia le ayudó, porque eso de alguna manera forzó a que me quedara en la casa y forzó a retomar los lazos. Así que digamos que una enfermedad sanó mi matrimonio. Qué bien entonces saber eso. El libro de Jorge Selume lo pueden encontrar en todas las librerías, Editorial Planeta, Tiempos Mejores. Ahí lo pueden estar revisando quienes quieran leerlo. Gracias, Jorge. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Piedad. Salud, Aldo. Ojalá nos vaya bien hoy día. Ojalá. Suerte. Hablamos de todo y también de los temas que nos cuesta hablar. País ADN.